Podcasteando desde el CEBAC, en esta oportunidad con dos invitados muy especiales en relación al lanzamiento de Luna, el libro de nuestro director de cultura, Enrique Lara. Vamos a hablar también sobre la importancia de la lectura de los textos y en esta ocasión por eso tenemos a Morelva Bianconi, directora del Club de Lectura Café More, y a Carlos Ochoa, el poeta Carlos Ochoa, poeta y columnista de varios medios digitales, periódicos y escritor. Muy buenos días a los dos. Bienvenidos a Podcasteando en la radio aquí en el CEBAC. Quiero comenzar con Morelva, porque me llama la atención mucho el hecho de que un club de lectura que cumpla 3 años tenga todavía el interés del público, de los lectores. Háblame un poco de esta experiencia y qué herramientas manejan ustedes para incentivar la lectura que se ha ido perdiendo por los medios digitales, por los teléfonos. Sí. Bienvenida, Morel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias acá al Centro CEBAC. Muchísimas gracias por la invitación de parte de ustedes acá. El método que yo estoy usando realmente para el club de lectura, viéndose que no se consiguen los libros en papel, digámoslo así, he tenido que recurrir a la parte digital. Yo sé que, bueno, hay muchas personas que no les gustan, pero poco a poco he logrado de que las personas se vayan actualizando, porque si no nos actualizamos nos quedamos atrás. Entonces, para recuperar todas estas personas de que no estaban leyendo, poco a poco han venido a mí y bueno, he usado el método yo les paso el libro digitalmente, una vez al mes nosotros nos encontramos, yo organizo en la ciudad de Valencia, cogemos un café o nos vamos al club y bueno, allí nos encontramos, yo les paso a ellos mensualmente un libro. Le doy la opción que si ellos pueden escoger el libro que van a leer. Si ellos no tienen el libro que proponen, o sea, les dejo libre para que ellas hagan una propuesta. En el caso que algunas de ellas no logran encontrar un libro digital, bueno, la propuesta se la hago yo directamente a todo el grupo. Este grupo tiene un mes para leer el libro, muchas veces dependiendo de la cantidad de hojas que tiene el libro digitalmente. Este encuentro de la tertulia lo podemos posponer una semana más o 2 semanas más. En este caso, por ejemplo, ahorita yo le hice una propuesta que me correspondía a mí. Hice la propuesta del libro del invierno. Este libro tiene 620 páginas. Entonces, claro, tampoco están acostumbradas a leer tantas páginas en un mes. Pero bueno, fue la primera experiencia y bueno, están todas contentas. Al inicio se quejaron, pero bueno, en estos momentos ya están casi terminando. De hecho, la próxima semana tenemos nuestro encuentro de esta tertulia. No ha sido fácil porque en estos momentos en Venezuela no se consiguen fácilmente los libros, pero sin embargo, bueno, ha sido como que, yo creo que es como la expectativa de que cuando nos encontramos, vemos cada una lo que piensan de lo que han leído, entonces ahí se fomenta, o sea, se crea esta discusión porque cada una percibimos como que el libro diferentemente. Okay. Y bueno, yo me he apoyado realmente en la tecnología porque pienso que tenemos que actualizarnos, o sea, no toda la parte tecnológica es algo malo. Es indudable. Nosotros podemos leer por medio del autolibro, que también es una gran ayuda. O sea, muchas personas, bueno, no les gusta leer la parte digital porque no leen bien, no tienen los lentes adecuados, pero bueno, con el autolibro me parece que es una manera buena de leer. O sea, tú escuchas, te pones allí los audífonos o si no lo pones en voz alta el autolibro y por allí también tienes una manera. Incluso manejando en el carro. Manejando en el carro, exactamente. Sí, entonces se ha hecho como que agradable la lectura. Este es un club de lectura que comenzamos hace 3 años. La próxima semana vamos a celebrar el 3er año. Vamos a estar junto al Enrique Lara, que vamos aquí a estar juntos en su presentación del libro Luna. Y bueno, este club de lectura fue creado iniciando la pandemia, que yo me encontraba, bueno, en la casa como que no sabía qué cosa hacer. Yo digo, aquí tengo que inventarme algo, porque si no, bueno, me voy a enfermar de todas estas informaciones que nos llegan, que solamente que hablan es de pandemia. Entonces yo lo que hice fue que, bueno, poco a poco fue mandarle un mensajito a una amiga, primero a una amiga, después a la otra, y dije, no, yo tengo que hacer como una encuesta. Yo misma creé una encuesta y le pasé a cada una de ellas, a las personas más allegadas a mí,
le coloqué que, o sea, ¿te gustaría estar en un club de lectura? O sea, una de las preguntas que les mando. Después, ¿qué tipo de género te gustaría leer? Y bueno, por ahí comencé a hacer como que una selección. Y en cuanto a las personas que vi que de verdad tenían un interés en la lectura, bueno, hice la selección y creé el club de lectura. ¿Cuántas personas participan en este momento? Yo hice, inicialmente comenzamos con 12 personas, porque mi idea era que cada mes de cada una iba a hacer una propuesta. Entonces dije, bueno, son 12 meses, voy a crear el club de lectura con 12 personas. Hice mi primer grupo, después las personas que quedaron por fuera, que cuando comenzaron a ver de que, bueno, que efectivamente se creó el club de lectura, comenzaron a llamarme y bueno, ya ahorita somos como unas 20, 25 personas que están de verdad, porque, o sea, de cantidad son muchas, pero al final efectivamente quienes están participando son dos grupos que tengo separadamente, o sea, los que comenzaron originalmente conmigo y los otros que se han ido agregando a la lectura. Carlos, poeta, bienvenido nuevamente al espacio. ¿Cuál es la percepción de este lado? ¿La poesía sigue siendo importante para los lectores? ¿Cómo se maneja en este caso cuando tú tienes medios digitales, ahora el teléfono, los celulares? Y prácticamente es muy difícil ir a una librería, a una biblioteca y conseguir unos libros de poesía, a menos que sean ya editados con cierto tiempo. ¿Cómo se maneja hoy en día un poeta en este sentido? Muchas gracias, buenos días. En realidad, la poesía no solamente es importante, es imprescindible. Es imprescindible. Sin embargo, la poesía nunca, y más en los tiempos más recientes, después digamos, de la aparición de la novela como género en el siglo XVIII, el siglo XIX, la poesía nunca ha sido de lectura masiva. No ha sido de lectura masiva. Se lee, se aprecia, hay un culto a la poesía y hay un culto a los poetas, pero no es un boom como pudiera darse en la narrativa. Vamos a poner el caso de García Márquez o de Hemingway. Correcto. O sea, hombres que tienen unos tirajes extraordinarios de todas sus obras. En la poesía no vamos a encontrar eso. Y quizás sea bueno que no se encuentre, porque la poesía es una revelación. La poesía es una revelación del mundo, es una revelación del universo, es una revelación de muchas cosas que muchas veces se hace casi en secreto, y ese secreto es lo que ha permitido la transmisión de generación a generación del secreto de la poesía, porque hay un ritmo interno y un ritmo en el texto con el cual nos identificamos y con el cual vamos construyendo nosotros un ritmo interior. Y entonces, a diferencia de la narrativa, la novela, por ejemplo, el cuento, donde vamos entrando en otras vidas a través de ellos, ¿no? Pero nos podemos identificar también, por supuesto que sí, pero no creamos un ritmo interno, sino que admiramos el ritmo narrativo del creador. Quizás ahí está la diferencia. Sí. Morelva, ¿y se les ha ocurrido a ustedes de repente discutir en el club pues alguna poesía interesante? A lo mejor no se les ha ocurrido, pero se me viene a la idea ahora a la mente que podría ser interesante también. Sí, me parece muy interesante. En estos momentos, hasta ahora no lo hemos hecho, pero me parece muy interesante lo que están diciendo ahora. La próxima propuesta vamos a hacerla. Es más, yo pienso que pudiéramos hacer, ahorita que se me ocurre, ¿no? Acá, que esto nunca lo habíamos discutido, de repente al terminar la tertulia, bueno, leer una poesía. O sea, por ejemplo. Además, puedo comenzar con su libro. ¿Cómo no? Estoy completamente a la orden. Sí. Sí, hay leer poesía, por ejemplo, hay una experiencia que se hace todos los años en la fecha aniversaria de Cervantes, y es leer el Quijote.
Entonces, pero el leer el Quijote colectivamente, leer el Quijote colectivamente. Y entonces participan muchas personas en un espacio y entonces durante la pandemia fue virtual, pero generalmente no es virtual, sino que es un espacio donde acuden invitados y leen una parte del Quijote y van leyendo y se van turnando en la lectura de la obra. El año pasado, con motivo de la adjudicación a Rafael Cadenas del Premio Cervantes de Poesía, lo cual para nosotros los venezolanos es un orgullo inmenso. Es un orgullo inmenso porque no hay no hay un antecedente de ningún poeta o narrador que haya tenido un premio tan significativo de las letras hispanoamericanas como Rafael Cadenas. Nosotros organizamos una lectura de su poesía ahí en la Galería Braulio Salazar de la Universidad de Carabobo. Y también presentamos por vía internet poetas de diferentes latitudes, de diferentes partes del mundo, porque estamos en una diáspora que se nos hace imposible juntarnos a todos, leyendo los poemas de Cadenas y dando un saludo a Cadenas. Fue muy emocionante. Y eso después se lo mandamos al poeta y el poeta quedó gratamente impresionado y agradecido. Dijo, oye, imagínate leyéndome desde sitios tan distantes y tan lejanos, tienen alegría por ese premio que me concedieron y tal, y qué sé yo. Y como él es tan humilde, dice, yo no me lo merezco. Y yo digo, no, sí te lo mereces. Dice, claro que te lo mereces. Claro que te lo mereces. ¿Qué trascendencia puede tener en este momento el lanzamiento de una nueva obra literaria, un libro, un cuento, una narrativa como esta? Porque realmente pareciera mentira, pero es un acontecimiento que no se ve todos los días. Hoy en día esto es no solamente la inversión, digamos, académica importante, sino también la inversión económica que representa editar un libro. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de ustedes como...? Bueno, yo he estado acompañando proyectos editoriales en el pasado y sé lo difícil y complicado que es editar un libro. Ahora, quizás con las nuevas tecnologías es mucho más sencillo editarlo, pero el problema no es editarlo solamente, sino que hay una inversión, como tú bien señalas, y esa inversión tiene que convertirse en toda una, digamos, hay una ciencia del libro, de la promoción del libro. El libro tiene que... es un proceso. Es un proceso, sí. Es un proceso. Que la gente vaya a preferir el formato digital al formato impreso. Bueno, eso depende. Lo que pasa es que el formato impreso adquiere una valoración económica distinta al formato digital y la gente tiene más preferencia por las economías, digámoslo así. Pero esto que está acá no va a ser sustituido por mucho tiempo. No va a ser sustituido por mucho tiempo. En la Edad Media, me permiten la digresión, en la Edad Media, antes de la invención de la escritura, en los monasterios se transcribían a mano todos los libros antiguos y los libros que nosotros conocemos de los filósofos griegos, inclusive la Odisea, la Ilíada y la Odisea y todos esos textos, las grandes obras del helenismo y antes del helenismo, fueron salvadas por esos monjes medievales que las transcribieron pasaban días y horas en ese trabajo enorme. Igual que la Biblia. Sí. La Biblia fue escrita a 40, 50 años después, empezó a escribirse 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Y fue escrita en pergaminos, fue escrita en griego, que era un idioma tan comercial como el inglés, ¿no? Si hoy, por ejemplo, nosotros
tenemos al inglés como el idioma referencial para referirnos al mundo de las comunicaciones y del comercio. En la época de Jesús el idioma era el griego. Exactamente. Era el griego. Probablemente el Jesús histórico tuvo que hablar griego porque era comerciante, era carpintero. Era necesario, ¿verdad? Entonces le era imprescindible comunicarse en griego. ¿Entiendes? Entonces, aparte del arameo original, que nativo, que hablaba en su casa, pero hablaba y seguramente también latín, porque era el idioma oficial de Roma. Entonces tenemos esa cantidad de libros, y ahora cuando nos presentamos en un libro en un solo idioma, estamos por un lado haciéndole una defensa al idioma, una defensa fundamental al idioma, porque estamos tratando de convocarnos a nosotros mismos para la lectura de nuestros propios creadores. Así es. Ajá. Y por otro lado, es como una literatura comparativa que se establece en el campo de los lectores, porque leer este libro, Luna, un cuento espacial de Enrique Lara, el cual recomiendo ampliamente, leer este libro, este cuento, este maravilloso cuento que Enrique nos ha regalado y nos ha obsequiado, editándolo, una bella edición y seguramente con mucho esfuerzo, es un aporte significativo a ese discurso que yo estoy elaborando, porque es el afianzamiento cultural del idioma, es una defensa del idioma. Este libro no está bilingüe. Todavía no. Todavía no. Pronto. Claro. ¿Por qué no? Pero primeramente salió en castellano. En español, exacto. Sí. Entonces, cuando sale en castellano, entonces tiene un público delimitado, que son los públicos que hablan castellano, que hablan el castellano. Cuando pasa al inglés, se va a convertir en una lengua universal. El inglés se ha convertido en una lengua casi universal. Casi universal. Bueno, sí. El chino mandarín y el hindi son los idiomas que tienen mayores hablantes, ¿no? ¿Verdad? Sí, por número de habitantes. Por número de habitantes. Sí. Pero el inglés es el idioma con el cual el mundo se plantea las cosas. Así que no creo que vaya a ser a corto plazo, así como sí fue sustituida las transcripciones medievales a mano después de la invención de la imprenta por Gutenberg. Sí fue sustituido y ya no se volvieron a transcribir más documentos medievales y libros antiguos a mano. Se utilizó la imprenta. Pero así como la imprenta fue una tecnología revolucionaria para el libro, así lo es también lo digital. Y tenemos que aceptarlo. Nosotros no podemos colocar en una balanza uno u otro u otra realidad. Son realidades que estamos viviendo, no podemos negarlas, pues. No podemos negar el mundo del libro impreso, que tiene una belleza formidable, que tiene una magia, que tiene un atractivo particular, tiene un olor. Yo lo primero que hago cuando me regalan un libro y todo eso, lo hago y lo huelo. En serio, lo huelo, ¿eh? El olor a tinta y a papel. Y lo disfruto, ¿no? Disfruto sí, eso. Sí. Con el libro digital no puedo hacerlo. No, y el tocarlo, o sea, el tocarlo es otra cosa, ¿sabes? Sí. Es la sensación de que vas a leer un libro. Y el leerlo, porque psicológicamente hay una estructura mental que esto tiene un proceso, el proceso de leer esto, la mente tiene la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. Correcto. Mientras que en la pantalla, no, en la pantalla disminuye esa capacidad y aceptamos las cosas como realidades, como verdades, no, y eso pasó con la televisión. La noticia que da la televisión nosotros la damos como cierta, porque lo vimos en la televisión. Sí.
Ahora las noticias que se dan en los medios igual. ¿Qué ocurrió? Surgió el análisis de los fake news, de las noticias falsas, y ahora todo está sometido al escrutinio de si lo que están comentando es verdad o es mentira. Y pasa lo mismo con el periódico. La gente se rehúsa, mucha gente se rehúsa a dejar el papel periódico. Sigues comprando los que están disponibles, por supuesto, los periódicos domingueros, ¿verdad? Del fin de semana, donde, bueno, hay una cantidad de cosas importantes, interesantes. El papel literario del Nacional fue por muchos años un gran trabajo bellísimo y muy importante a nivel de impreso, ¿no? Morelva, una última pregunta que quiero hacerte. ¿Cuál es tu visión de lo que significa un nuevo libro en el mercado? En este caso, Luna, por ejemplo. Sí. Bueno, primero que nada, me enorgullece de tener como amigo a Enrique Lara, o sea, y que a mí también. De verdad que para mí ha sido como que, bueno, la mayor sorpresa, porque yo creo que él lo tenía como muy escondido, no había dado mucha información a los amigos, bueno, por lo menos en mi caso. Y bueno, para mí es un orgullo tenerlo como amigo y como escritor. De verdad que, bueno, el libro ha creado bastante expectativa. Yo prometo que esta noche voy a comenzarlo a leer. Los tengo en mis manos apenas de hace un día, pero de verdad que, y para la población de aquí del estado Carabobo, bueno, esto tiene que ser una noticia bastante importante, porque de verdad que yo, que estoy con el Club de Lectura, son pocas las personas que están haciendo libros aquí en la ciudad. O sea, que están promocionando su libro, que están presentando libros, y esto hay que darle la importancia. O sea, pienso que hay que darle la importancia porque tenemos que fomentar aquí a los escritores, a los poetas, y bueno, crear más conciencia de la lectura, independientemente de que sea bajo papel o bajo digital, porque igualmente es una lectura. O sea, yo me abrí un poco. Originalmente yo era todo en libros en papel, viajábamos y yo me traía los libros. Ahorita con hecho de peso en las maletas ya cambié un poco. Mi esposo no sigue, él sigue la antigua de papel, o sea, él dice, yo no puedo leerme un libro en digital. Pero sin embargo, bueno, pienso de que tenemos que apoyar aquí a Enrique, tenemos que darle, bueno, la cobertura que se merece. Y bueno, muchísimas gracias por tan bella invitación que me hicieron. Morelva Bianconi, muchas gracias. Poeta Carlos Ochoa, muchas gracias por haber asistido al programa de hoy. Esto es Podcasteando desde el CEBAC, programa patrocinado por el Centro Venezolano Americano de Carabobo. Les saluda Eduardo Croes, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.